Grabo, grabo en esta computadora con el permiso de ustedes. Y bueno, voy a compartirles pantalla y empezamos. Entonces, el tema que tenemos pendiente ya para finalizar el curso es el tema de vectores. Entonces voy a abordarlo hoy. Vamos a iniciar. Esperen un segundito. Tengo un problema acá. Ya listo, estaba conectando la tableta. Listo, creo que ya. Entonces empezamos con el tema de vectores. Sí, vamos a ver vectores y operaciones con vectores. Vamos a ver los vectores. Pero antes de iniciar los vectores, eh, pues miremos por qué, o sea, el por qué necesitamos los vectores, ¿sí? Entonces, eh, hay unas magnitudes. En física se estudian dos tipos de magnitudes, ¿no? Tenemos dos tipos de magnitudes. Magnitudes físicas. No sé si ustedes los vieron en su curso de física. Magnitudes físicas, ¿sí? Tenemos unas magnitudes que son, ¿qué? Tenemos las magnitudes escalares. No sé si alguno las vio en su curso. Si alguien me podría decir qué entiende por una magnitud escalar. Tenemos las magnitudes escalares y tenemos unas magnitudes que son las magnitudes vectoriales. ¿Sí? Magnitudes vectoriales. Bueno, pero antes de esto, pues aclaremos también otra palabra importante. ¿Qué es una magnitud? ¿Qué entienden por una magnitud? ¿Alguien me podría decir un ejemplo? Digamos de una magnitud. Una masa, ¿no, profe? ¿Una qué, perdón? Una masa. ¿La masa? Sí, la masa Sí. es una magnitud. ¿Qué otra magnitud? La fuerza. La fuerza, muy bien, la fuerza es una magnitud. ¿Qué más tenemos? ¿El volumen? El volumen, bien, todos esos son ejemplos de magnitudes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una magnitud? ¿Qué entenderán por una magnitud? ¿Qué será entonces una magnitud? ¿Sí? Una magnitud se define como, es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad eh, de de los objetos, ¿sí? O de los fenómenos, o fenómenos, que es susceptible a ser medida, ¿sí? Susceptible a ser medida. Así se define una magnitud. Susceptible a ser medida. ¿Listo? Entonces, esas magnitudes que podemos medir se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, ¿alguien me podría decir de pronto algunos ejemplos de magnitudes escalares? Magnitudes escalares. Tiempo. El tiempo, ¿qué más? La temperatura. Tiempo, muy bien. Temperatura, ¿qué más tenemos? La masa. La masa, muy bien. ¿Hay otra? Bueno, en fin, hay más ahí.
Pero ¿por qué las llaman escalares? ¿Por qué serán escalares? No tienen una dirección. Porque no tienen una dirección, muy bien. Son magnitudes que tenemos que expresar, que se expresan realmente con un número. O sea, para expresarlas necesitamos, para poderlas definir solamente necesitamos un número real, ¿sí? Y una magnitud, ¿sí? Por ejemplo, la masa. Digo 5.8 kilogramos. Entonces, 5.8 es el número real, ¿sí? Y kilogramos es la unidad de medida. ¿Listo? Simplemente necesitamos eso para poderlas medir. Y no tienen una dirección, muy bien. Entonces, las magnitudes vectoriales, ejemplos de magnitudes vectoriales, ¿alguien me podría decir? Velocidad, Velocidad, ¿qué otra tenemos? Fuerza. La fuerza está acá, muy bien. ¿Qué otra? Aceleración, desplazamiento, bueno, en fin. ¿Y por qué se llaman magnitudes vectoriales? Porque estas, ¿qué necesitan? No solamente necesitan un número real y una unidad de medida, sino que también tenemos una que tienen una dirección, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad. Yo necesito decir qué tan rápido va el objeto, ¿cierto? Necesito decir su unidad de medida, pero también necesito decir en qué dirección se está moviendo, ¿sí? Entonces esas magnitudes se llaman magnitudes vectoriales. Entonces de ahí la necesidad de estudiar este tipo de magnitudes, ¿sí? Y sus operaciones, ¿bien? Bueno, entonces empecemos, ya sabemos eso. Entonces ahora pues miremos, primero miremos entonces la definición geométrica de vector, ¿sí? Entonces en la definición geométrica de vector, a él lo definimos como un segmento de recta dirigido, ¿listo? Dirigido. Así se define el vector de manera geométrica. Es decir, voy a poner aquí, digamos, un sistema coordenado, ¿sí? Supongamos que tengo esto. Y entonces aquí se define el vector de manera geométrica, lo definimos como un segmento de recta dirigida. Entonces acá tengo esto y defino el vector que va de aquí a acá. O sea, el vector que va del punto A, defino un vector que va del punto A al punto B, ¿sí? Entonces, esto se puede realizar en el plano o también se puede realizar en el espacio, ¿ok? Lo pueden realizar en el plano o lo pueden realizar en el espacio. Esto es A, esto es B. Entonces, ¿qué elementos tiene el vector? ¿Qué elementos tiene? Entonces, él va a tener una magnitud, ¿sí? Una dirección que está dada por esta flechita que dibujo acá, miren. Una magnitud, un sentido, ¿sí? Y una dirección. La dirección la definen como la recta que contiene el vector. Esto lo llaman la dirección. ¿Sí? Esto que está acá. Este sería nuestra dirección del vector. Esta flechita que está acá. Esta flechita que está acá nos estaría informando del sentido. Esta flechita que está acá me estaría informando del sentido. ¿Sí? Tenemos un punto inicial, ¿cierto? Un punto donde inicia el vector. Ese sería nuestro punto inicial. Punto inicial. ¿Y qué más creen que hace falta? Que ustedes hayan visto. Magnitud. Bueno, la magnitud es esta. Se llama la magnitud o norma del vector, ¿listo? Esperen y lo pongo mejor. Es todo esto de acá. A eso se le llama la magnitud. Magnitud o también lo llaman en algunos libros la norma del vector, ¿sí? ¿Qué tan largo yo lo dibuje? Punto de aplicación, bueno, el punto inicial, punto A, y el punto final, punto B.
magnitud, dirección y sentido. ¿Será que hace falta algo que hayan escuchado por ahí? Ah, muchachos, ¿será que me hace falta algo? Miren que yo puedo trazar aquí una horizontal y calcularle al vector aquí algo. Esto que sería el qué? El ángulo, ¿no? Este ángulo. ¿Listo? Y entonces miren una cosa. La dirección es la recta que contiene el vector. El sentido está dado por la flechita. Bien, noten que con el ángulo, pues la dirección y el qué, la dirección y el sentido quedan determinadas con este ángulo. O sea, si yo digo el ángulo con respecto, bueno, a un eje horizontal, ¿cierto? Entonces inmediatamente, si yo digo, bueno, el vector va a tener este ángulo, inmediatamente al dibujarlo me queda definido que la dirección, ya sé cuál es, y también queda definido el sentido. Porque el sentido es la flechita. Yo podría poner la flechita acá abajo, mire. Yo podría decir que la dirección del sentido es esta recta, pero ponerle el sentido contrario, o sea, un sentido más bien hacia allá, hacia abajo. ¿Sí? Entonces eso es. ¿Bien? Bueno, entonces ahí les acabo de mencionar entonces las tres características que tiene el vector: magnitud, dirección y sentido. Pero ahora miremos una cosa, muchachos. Ustedes el vector lo pueden, ¿qué? Lo pueden tener en cualquier parte del plano o podrían de alguna manera fijarlo, dejarlo en el origen, ¿sí? Podrían decir, no, voy a dejar mi vector. Tienen el vector, digamos, por acá. Va de aquí a acá. Tengo este vectorcito. Y digamos que yo lo quiero trasladar al origen, ¿sí? Quiero que el punto A sea ahora el origen. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían ustedes para trasladar este vector acá al origen? De tal forma de que se conserve su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Alguien tiene de pronto alguna idea? ¿Me quiera decir? Ese es el punto A. Es que le vamos a decir esto A en X. Esto va a ser A en Y. A en el eje Y. Este va a ser B en X. Y aquí vamos a poner B en Y. Entonces, ¿cómo lo trasladamos, muchachos? ¿Qué idea se les ocurre? Para que lo pueda colocar aquí, en el origen. Pero que me quede bien. Muchachos. ¿Mm? Pues miren esto. Si yo parto del punto A para ubicar el punto B, ¿yo qué hago? Me desplazo, ¿qué? Yo aquí me estoy desplazando cierta distancia en X, ¿cierto? Y subiendo cierta distancia, ¿qué? En Y. Entonces aquí yo también podría hacer lo mismo. Me desplazo cierta distancia en X, ¿sí? Me desplazo cierta distancia en X y subo cierta distancia en Y. Y entonces nuestro vectorcito nos queda acá. Acá está nuestro vector, trasladado en el origen con la misma magnitud, dirección y sentido. Ah, conclusión. Entonces necesitamos saber cuánto mide esta distancia de aquí a acá. ¿Alguien me podría decir cuánto mide esta distancia si es esta misma que se encuentra de aquí a acá? ¿No, muchachos? ¿Están ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Cuánto mide? ¿Cómo puedo saber la distancia? Digamos que acá, mire, voy a trazar la recta numérica. Acá tengo 0, 1, 2, y acá tengo el 3, y acá tengo el 4. ¿Cómo podemos saber, muchachos, la distancia que hay entre 1 y 4? ¿Qué haría? 4 menos 1.
4 menos 1. Entonces aquí, ¿cómo sería esa distancia? Si ya les dije acá B en X, A en X, allá A, Y, B en Y. B ¿Cuál menos A. sería? B en X menos ¿qué? Menos A en X, ¿cierto? Y esta distancia de aquí a acá, ¿cuánto es? B en Y menos A en Y, ¿sí? Entonces acá tenemos BX menos A en X, sería esta. Y esta de acá, pues sería B en Y menos A en Y. Entonces esto inmediatamente me estaría dando, ¿qué? Una pista, ¿cierto? De a dónde, voy a correr esto un poquito para allá para que no me quede tan amontonado. Esto me estaría dando una pista de entonces a qué punto tendría que estar llegando este vector acá. Si lo traslado al origen, ¿a qué punto estaría llegando aquí? ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? Este punto va a tener coordenadas que acá pues se tiene que correr, se tiene que desplazar la distancia amarilla, o sea esta, ¿sí? Y acá debe subir ¿qué? La distancia que está acá en verde, ¿no? Es decir que este punto va a tener coordenadas que en términos de A y B va a ser ¿qué? Va a ser B en X, perdón, B en X menos ¿qué? Menos A en X, ¿cierto? Coma, B en Y menos A en Y. ¿Estamos de acuerdo? B en Y menos A en Y. Y listo. Entonces ahí les dije la manera de trasladar un vector a un punto en el origen. ¿Listo? A trasladarlo al origen. Se dice que estos dos vectores son lo mismo, es el mismo vector, solo que está en otra parte del plano, su punto inicial está en otra parte. Pero estos dos vectores son el mismo. Y yo puedo trasladarlo en cualquier parte del plano, puedo ponerlo en cualquier parte del plano, ¿sí? Iniciar desde aquí, correr 4 y subir ¿qué? Y subir 2, trasladarlo digamos por acá y es el mismo vector, sigue siendo el mismo vector. Una característica de los vectores es que ustedes lo pueden colocar en cualquier parte del plano y sigue siendo el mismo vector. Solo que por comodidad y para poder hacer operaciones nosotros lo vamos a trasladar a donde. Vamos a hacer que su punto inicial quede en el origen. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué maneras hay? Bueno, en ese orden de ideas, entonces miremos las formas. Vamos a mirar aquí formas de representar un vector. Formas de representar un vector. Entonces, hay representaciones que uno usa que se llaman representaciones analíticas. Sí, podemos decir que hay representaciones. Bueno, miremoslo así. Pueden ser gráficas, pueden ser representaciones gráficas, o podemos tener representaciones analíticas, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, miren, yo puedo decir el vector, yo puedo hablar del vector, aquí trazo una rayita, X y Y. Yo puedo hablar del vector que va del punto A al punto B, ¿cierto? Del punto A al punto B. Entonces acá yo dibujo un vector que vaya de A a B. Ahí está. ¿Sí? La representación analítica, ¿cómo es? Entonces uno dice, pues lo escribe así, el vector que va de A a B. ¿Listo? Pero como al trasladarlo al origen, ¿sí? Nos queda de esta forma. Entonces uno viene y escribe que ese sería el vector B que B en X, que B en X menos AX, B en Y menos A en Y. ¿Listo? Esa sería una representación gráfica y esta sería la representación analítica asociada a esa representación gráfica. ¿Qué otra tenemos? Pues también lo puedo dejar simplemente en el origen, ¿no? Dejo el vectorcito en el origen, miren, aquí lo dejo en el origen, y digo, este simplemente es el vector B, ¿sí? Y entonces, este vector estaría llegando entonces estaría llegando aquí a un punto del plano, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, llegó al punto de coordenadas que X, XY.
Entonces uno viene y lo representa acá. Uno dice, no, pues el vector B, ¿cierto? De coordenadas X, ¿qué? X, Y. ¿Listo? Bien, ¿qué otra representación conocen? En física tienen otra. Por ejemplo, yo podría simplemente medir ¿qué? Medir del vector. Digamos, vamos a hacer una representación así. Voy a trazar este. Poner un vector de esta forma. Digamos, el vector que está aquí en este cuadrante. Y medir un ángulo. Medir todo el ángulo respecto al eje X. Miren. Dar simplemente el ángulo. Y su magnitud. Y la magnitud del vector A. Bueno, lo que pasa es que digamos, el vector B, su magnitud, o sea, qué tan largo es esto, qué tan largo es esto, se nota así, digamos, el vector B, se le pone así, como un valor, como si fuera un valor absoluto. Entonces, si este fuera el vector B, entonces digamos que esta es una forma, esta se podría decir que es una forma cartesiana, pero podríamos hablar de una forma polar, ¿sí? Simplemente defino el vector B, considero el vector B como un vector que tiene que cierta magnitud, ¿cierto? Y hablamos de qué. Y mencionamos el ángulo. ¿Listo? ¿Qué otra de pronto conoce? Esta, por ejemplo, tiene una forma. Esta se puede escribir usando una forma. Una forma usando ¿qué? Usando vectores unitarios. Yo no sé si de pronto lo vieron en su curso de física. Usando vectores unitarios. En donde se dice que este es el vector B igual X que XY más YJ. ¿Sí han visto de pronto esa representación? X y más YJ. La forma polar. ¿Sí la abordaron de pronto en su curso de física, muchachos? ¿O no? La de vectores unitarios, sí, profe. ¿Sí? Bueno. Listo. ¿Y saben de pronto este I y este J qué significa? ¿Qué se interpreta? ¿Cómo se interpreta este I y este J? Este I y este J, ¿qué me están diciendo? ¿Qué es eso? ¿O no? Simplemente les dijeron escríbalo así y ya no pregunte mucho. Bueno, listo. Esas digamos que son las formas que tenemos de representar un vector. Ahora, pues bueno, miremos entonces la definición pues, de algunas cositas importantes que necesitamos de vector, ¿listo? Entonces, bueno, pero antes vamos a definir esto. Vamos a hacer la definición. La definición analítica de vector. Analítica de vector, ¿sí? Entonces, un vector se define, ¿sí? Sea B, ¿cierto? Que pertenece, ¿qué? Sea un vector B que pertenece a Bn. Entonces, B se define como una n tupla, ¿sí? N tupla de números reales.
¿sí? De números reales, en donde cada una de los elementos que tenga esa tupla se le va a llamar entrada. O sea, por ejemplo, tengo el vector B, entonces yo digo que acá tengo x1, bueno, hagámoslo mejor así, acá tengo que un B1, este es un B2, B3 y cada una de estas entradas que están ahí, hasta una entrada aquí, B que, B, eso es, ¿sí? El número de elementos que tenga la entrada, pues me va a decir en qué espacio se va a encontrar el vector. ¿Sí? Si tengo 2, pues se encuentra en el plano. Si tengo 3, se encuentra en el espacio. Si tengo 4, ya pierdo la representación, ya no lo puedo ver. Sí, estaría, digamos que en la cuarta dimensión. Pero dependiendo del número de coordenadas que tenga, del número de entradas que tenga este vector, ¿sí? Entonces, pues vamos a decir en qué espacio se encuentra, ¿sí? Listo. Eso es la definición, esa es la definición analítica de vector. Ahora miremos entonces cómo encontrar, cómo es que se encuentra. Primero vamos a ver cómo se encuentra la magnitud de un vector, ¿listo? Magnitud de un vector. Entonces, ¿cómo encontramos la magnitud de un vector? Vamos a hacerlo, se puede extrapolar para el espacio, ¿sí? Vamos a hacerlo en el plano y en el espacio, ¿sí? En el plano, en el espacio y luego generalizamos. Entonces, digamos en el plano. Supongamos que ya tengo el vector, lo tengo acá fijado en el origen, tengo aquí mi vectorcito, y yo quiero saber cuál es su magnitud. La magnitud es la longitud de esto, ¿sí? La longitud de esto se define la magnitud. Entonces, ustedes me dirán qué hacemos para encontrar la magnitud ahí. Tengo el vector de coordenadas x, acá es x y acá es y. ¿Sí? La magnitud, muchachos, se va a representar, como les estaba diciendo ahorita. Si este es el vector b, la magnitud se representa con dos barritas, a veces le ponen doble, ¿sí? Doble barrita en ambos lados. Y pues eso va a ser, la magnitud, pues es esta distancia que hay de aquí a acá. Entonces, ¿qué idea se les ocurre para hallarla? Si esa es la magnitud, ¿qué idea se les ocurre para hallar esa magnitud? Si ya sabemos que esta distancia, miren, si la distancia de aquí a acá ya sabemos que es x y la distancia de aquí a acá es y. O sea, toda esta distancia mide x y toda esta distancia mide y. Entonces, ¿qué idea se les ocurre para hallar la magnitud del vector? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, muy bien. Entonces, la magnitud, miren, yo puedo decir que la magnitud elevada al cuadrado, esta distancia elevada al cuadrado, es igual a ¿qué? A x, la distancia de x elevada al cuadrado más la distancia y elevada al cuadrado. Tomo raíz cuadrada en ambos lados. ¿Sí? Tomo la raíz cuadrada en ambos lados. Y entonces esto me queda que la magnitud de y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Y eso que está acá es la manera en la que vamos a determinar la magnitud. Pero si la tuviera en el espacio, ¿qué creen que ocurrirá? Esta es la magnitud en el plano. ¿Cómo será la magnitud en el espacio? Sí, o sea, ahora tengo el vector, es así, miren. La tengo en el espacio, pero me refiero a un espacio en 3 dimensiones en particular, ¿sí? X, Y, Z. Tengo mi vectorcito acá, miren. Chácate en el espacio. ¿Y cómo encontramos entonces la magnitud de ese vector? Pues ahora tenemos que él llega a un punto acá, ¿cierto? De coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, se va a extrapolar la fórmula. ¿Sí? Digo, se va a generalizar esta fórmula. Es como generalizar esto. Entonces,
me va a quedar algo así, es la raíz cuadrada. Si se dan cuenta, miren, si uno hace x al cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado está hallando esta distancia apenas de aquí a acá. ¿Sí? Pero ahora haga lo mismo, teorema de Pitágoras, aplique nuevamente teorema de Pitágoras con esta, ¿sí? O sea, esta de aquí, pues va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí o no? Por lo que acabamos de ver. Y si usted vuelve y aplica nuevamente el teorema de Pitágoras, ¿sí? De este con este, pues le va a quedar la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, ¿sí? Conclusión. Entonces, la magnitud del vector va a ser ¿qué? La raíz cuadrada de ¿qué? De x al cuadrado más y al cuadrado más ¿qué? Más z cuadrado. ¿Listo? Entonces, este será para R ¿qué? Este es para vectores que se encuentran en el espacio de B2, ¿sí? 2 dimensiones. Este ya es para vectores. Este ya es para vectores que se encuentran en el espacio B ¿qué? B sub 3, ¿sí? Vectores de 3 dimensiones. En 3 dimensiones. ¿Y para Bn qué será? ¿Qué será la magnitud para Bn? Pues va a ser ¿qué? La raíz cuadrada de ¿qué? De B1 al cuadrado, la coordenada que esté en el punto B2 al cuadrado, ¿sí? B3 al cuadrado más hasta B ¿qué? Hasta Bn elevado al cuadrado. O sea, si ustedes se dan cuenta aquí adentro, pues me queda una sumatoria. ¿Listo? Entonces este será para en Bn. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguien tiene pronto alguna duda? Vamos a subir esto un poquito. Listo. Entonces este es para Bn. Y listo. Ya tenemos la magnitud, ¿sí? ¿Quieren algún ejemplo? ¿Hacemos algún ejemplo? Bueno, vamos a este ejemplo. Un ejemplo. Hallar la magnitud del vector b igual a menos 3,4. ¿Cuál será la magnitud del vector menos 3,4? Lo pongo un poquito por acá. Menos 3. Voy a alargar un poquito más esto. ¿Alguien ya lo hizo? Entonces, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. A mí me va a tocar alargar este. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Listo. ¿Alguien ya la tiene? A mí me dio 5, profe. ¿Cuánto te dio? ¿5? 5. 5, profe. Bien. ¿Por qué? Porque entonces hay que hallar entonces la magnitud de este vector. La magnitud, entonces, como dijimos, es esta longitud que hay desde acá, desde el punto inicial hasta el punto final.
Sí, es esta distancia la que tenemos que calcular. Entonces esto será, entonces la magnitud del vector B será igual a la raíz cuadrada de ¿qué? 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Noten que la magnitud tiene una propiedad. Siempre les va a dar un número ¿qué? Positivo. ¿Sí? La magnitud siempre va a ser un número positivo. Entonces la magnitud del vector B, vamos a decir que es igual a la raíz de 9 más 16, es decir que aquí me queda la raíz de 25, la raíz de 25, y la raíz de 25 nos da ¿cuánto? La raíz de 25 es igual a 5. ¿Listo? Y ya tenemos la magnitud. Bien. Ahora, ¿qué es lo otro que necesitamos? Yo me podría poner a hablar aquí, no, que haya en el sentido, que haya la dirección del vector, bueno, pero dijimos que el ángulo recogía esas dos características, ¿no? Entonces vamos a hablar solamente, vamos a mirar cómo poder encontrar el qué, el ángulo qué, el ángulo de un vector, ¿sí? Ángulo de un vector. ¿Cómo encontramos ese ángulo al que nos referimos ahí? Entonces, otra vez vamos y miramos aquí, colocamos nuestro vector. Coloquemos nuestro vector acá. Digamos que acá tengo el vector, va de aquí, va de un punto, tiene un punto inicial y un punto final. Y voy a dibujar aquí una línea punteada. Una línea punteada aquí, otra línea punteada por acá. Entonces, esto es X, esto es Y, ¿cierto? Tengo el vector B, X, Y, X, Y. Y yo necesito, digamos, determinar este ángulo que formo con este eje horizontal, que es el eje X. Intentamos hallar este ángulo. ¿Cómo hallarían ustedes ese ángulo? Sabiendo, digamos, que tenemos esta distancia X y esta distancia Y. ¿Qué haríamos? ¿Qué idea se les ocurre? ¿No, muchachos, qué ideas tienen? ¿Alguien, alguna idea? Tal vez usando el teorema del seno. Disculpa, tienes como eco. Usar el teorema del seno. No sé si escuché bien ahorita. Usando el teorema del seno. Sí, ¿Qué opinan Profe, los ¿nos puede demás? usar la función tangente? Tangente, bueno, ¿cómo sería? ¿Tangente de qué? Pues tangente que es igual a cateto puesto sobre cateto adyacente. Muy bien, la tangente de ese ángulo sería cateto ¿qué? O puesto Cateto sobre opuesto sobre cateto adyacente, pero mi cateto opuesto mide Y, ¿cierto? Y mi cateto adyacente mide ¿qué? X, ¿no? O sea que la tangente de ese ángulo es Y sobre ¿qué? Sería Y sobre X, ¿sí o no? Y sobre X, entonces el ángulo es igual a ¿qué? A tangente a la ¿qué? A la -1, ¿cierto? De Y sobre ¿qué? De Y sobre X. ¿Listo? Y ahí ya estaríamos hallando ¿qué?
el ángulo. ¿Listo? Bien. Entonces, a ver, les voy a poner otro ejercicio. Pero háganse este. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Ejercicio. Digamos, vamos a hallar el ángulo de estos vectores. Los voy a representar gráficamente. Digamos, voy a poner aquí -3, -3, 2. Entonces coloquemos este ángulo de aquí a acá. Este vector que va de aquí a acá. -3, 2. Este. Uno que vaya, digamos, acá. Este. Hasta acá 3. ¿Sí? Pues la idea es encontrar este ángulo, ¿no? Que forma con el eje X. ¿Qué otro vamos a poner por acá? Coloquemos uno que quede aquí en este. Acá 1 -2. -2. Pero mejor lo pongo de otra forma. -2 y 4. -2, 4. O coloquemos otro así. Mire. Acá. Acá -2. Y acá. Otro aquí. Este de acá. Y un último. -4. Uno último que vaya así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me podrían determinar los ángulos? ¿Sí? El ángulo que forma con respecto al eje X, ojo ahí, ¿sí? Todos van a ser con respecto. Vamos a poner la referencia, es con referencia al eje X, ¿listo? O sea, todos estos ángulos. ¿Sí? Quisiera escucharlos, saber cómo los van a encontrar. Este. Acá nos toca hallar este. Y acá nos toca hallar todo este. ¿Listo? Quisiera saber qué estrategia usaban ustedes en física, cómo lo hacen.
Listo, muchachos. El primero, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Cuánto les dio ese ángulo, muchachos? Profe, a mí me dio 146,30. ¿Cómo lo hallaste? ¿Cuál fue la estrategia? Pues primero hallé tangente a la -1 de 2 sobre -3 y eso da -33,69. Pero pues como se necesita, o sea, el del otro lado, o sea, el que estamos hallando es el que está, o sea, por decirlo así, en el X negativo. Sí. Ese es el -33. Entonces, pues lo que yo hago es restarle a 180, que es ese ángulo completo, le resto los 33,69 y pues ya me da 146,30. O sea, tú hallaste fue este ángulo que se encuentra acá, ¿cierto? O sea, no hallaste teta, sino que hallaste este ángulo de acá, alfa, ¿sí o no? Y sí, señor. Listo. ¿Y ese ángulo alfa cómo fue que lo hallaste? ¿Tangente a la qué? Tangente a la -1 de 2 sobre -3. Tangente a la -1. Entonces voy a poner aquí shift, tangente a la -1 ¿de qué? 2 sobre -3. 2 sobre -3. Sí, señor. 2 sobre -3. Listo. Pero mira que me da algo, me da disque -33. Me da -33. ¿Qué hago ahí? Pues ahí lo que yo hice fue sumarle 180 y ya me daba el otro. ¿Le sumaste 180? Sí, sí, señor. Le sumé 180 y eso me da teta. Le sumaste 180 y eso te da 146. Sí, quedó bien. Mm. Bueno, pues podíamos habernos no complicado la vida con ese, bueno, es que te dio -33. Podíamos saber que simplemente si yo necesito este ángulo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo simplemente considero no con el signo, o sea, estas son, las considero como distancias, ¿no? Como esta distancia mide 2, esta distancia mide 3. Entonces hallo el ángulo alfa. ¿Sí? Hallo el ángulo alfa. Ese ángulo alfa entonces va a ser ¿qué? Tangente a la ¿qué? A la -1 ¿de qué? De 2 sobre 13, pero mira que lo pongo positivo. ¿Sí? Y ahora teta entonces será ¿qué? 180 menos alfa. Bien, 180 menos alfa. Entonces, mira lo que hago acá. Hallo primero ese ángulo, entonces pongo shift tangente a la -1 de 2 sobre 3. Si tengo este 33 y a 180, ¿sí? O sea, como ya tengo este de acá y yo lo que quiero es este de aquí, entonces a todo lo que es 180 le resto ese valor. Entonces me da 100, ¿qué? 146. 146. Bien. El siguiente. ¿Cómo hallamos este ángulo? ¿Cómo hallaríamos ese ángulo? Luego pues ahí ya se puede ver que es 90, ¿no? ¿Cuánto?
Pues ahí es evidente, ¿no? 90 grados. Pero este vector que está acá, este por ejemplo era el vector ¿qué? Era el vector menos 3,2. Este es el vector. Sí, si no tengo la representación gráfica, ¿cómo lo hago? Es 0,3. ¿Qué hacemos? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces este sería 90, ¿qué? 90 grados. Listo, el siguiente. La misma estrategia, ¿no? Si tengo esta distancia, tengo ¿qué? Esta distancia, entonces ¿cuánto me da? Para hallar todo esto, primero hallamos este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo alfa. Y alfa que es igual a tangente a la menos 1 de ¿qué? Este es el vector menos 2. Miren que aquí le embarré menos 4. Menos 2, menos 4. Entonces hago ¿qué? Tangente a la menos 1 de ¿qué? De 4 sobre ¿qué? Esto mide Do- 4 y esto mide 2. 4 sobre 2. Y ahora sí para hallar teta, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para hallar teta? Se le resta 270 alfa. ¿A 270? ¿O se le sumará 180? Mira, mira, todo esto de aquí a acá es 180. Yo estoy hallando alfa. Entonces esto será 180, ¿cierto? Esto será 180 más alfa. ¿Listo? ¿Cuánto les da eso? ¿Alguien ya lo hizo? Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 4 sobre 2. Me da esto. Y a 180. Y a 180 le restamos esto. Esto nos da 116, ¿no? Pero fue luego no se le sumaba. 116. ¿Qué? ¿Yo qué hice? ¿Le Eh, resté? Es que tú lo Perdón. restas. Sí, sí, perdónenme. Se le suma. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Esperen que ya la embarré. Bueno, tengo que a esto sumarle de tangente a la menos 1 de 4 sobre 2. Tangente a la Me da menos 243.43. 243, muy bien. Entonces este da 243. Listo. El siguiente, a ver. Este. Bueno, ese ángulo de ahí es evidente. ¿Ese ángulo cuánto es? Ese es de 270 ¿qué? Grados. El siguiente. ¿Cuánto nos da este? ¿Alguien que me diga cuánto le dio? Entonces lo mismo, es hallar esta distancia. También tener esta distancia de acá, que ya la tenemos, ¿no? Tenemos estas distancias. Tenemos el vector B, 3, ¿qué? 3, menos 2. Más bien nos concentramos en hallar, para hallar ese, primero hallamos este ángulo alfa. ¿Y ese ángulo alfa cuánto es? Tangente a la ¿qué? Tangente a la menos 1 de el cateto ¿qué? Opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, de 2. Pero miren que yo pongo es el valor absoluto, ¿no? 2 sobre ¿qué? Sobre 3. Y luego hallamos ¿qué? Teta. ¿Aquí qué tendríamos que hacer? Ahora, el ángulo, necesito hallar esto, este ángulo. Miren, todo este que hay de aquí a acá. Es decir, que ahora sí, a 300, ¿qué?
a 360, ¿cierto? Le restamos el ¿qué? El alfa. Entonces, si ven que dependiendo del cuadrante donde se esté, ¿cuánto les dio esto? ¿Alguien de pronto lo hizo? Me dio 326,3. 326,3 grados. Entonces, miren que dependiendo, bueno, y este de acá, este ángulo de acá es evidente. ¿Cuál es el ángulo de este vector? Este es el vector 180. menos 4,0. Muy bien, este ángulo es 180 grados. Teta de acá es 180 grados. Entonces, hay que tener cuidado cuando se refieren al ángulo del vector respecto al eje X, porque dependiendo del cuadrante donde él esté, pues se va a calcular, ¿no? De una manera diferente. Esperen y les muestro por acá. Acá tengo un resumen. Acá está. Este sería como el resumen. Si tienen, digamos, un vector en el eje X, en una dimensión en el eje X, entonces va a ocurrir lo siguiente, ¿listo? O sea, si está hacia allá, o sea, hacia el A. Ese es el vector que tiene solamente una dimensión, ¿no? Sí, este es el origen. Acá tenemos nuestro origen. Entonces, si el vector va hacia allá, ¿cierto? Si el AX es mayor que 0, pues el ángulo es 0. Pero si va hacia allá, el ángulo es 100, ¿qué? Es 180. ¿Sí? Ahora acá, si el vector es bidimensional, entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Porque tenemos entonces tres posibles casos. Tres posibles casos acá. Copiar y se los dejo acá. Este sería como el resumen. Ahí está. Entonces, si se encuentra en el primer cuadrante, entonces el ángulo simplemente va a ser que este ángulo que está acá, pues simplemente va a ser tangente al menos en un arco tangente del valor absoluto de la componente en Y sobre el valor absoluto de la componente en X. ¿Listo? Acá, caso 2. ¿Qué pasa si se llega a encontrar en el que necesito hallar el ángulo y se encuentra en el segundo cuadrante? Entonces, fíjense que yo puedo hacer, hago 180 y hago ¿qué? Arco tangente, ¿cierto? Tangente al menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X, pero miren que aquí hay un valor absoluto. ¿Listo? Entonces toca tener cuidado. Acá si se encuentra ahora en el tercer cuadrante, caso 3, es 180, ¿cierto? Más arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Y cuarto cuadrante, pues es 360 menos esto. ¿Listo? Entonces, para los casos en el que AX es igual a 0, o sea, en el que el vector va hacia arriba, ¿cierto? Si el vector, digamos, si estamos en este caso ese es cuando el vector, en este caso es cuando el vector, aquí estamos diciendo que la en Y es 0, o sea que el vector puede ir, digamos, de esta forma, miren. Puede ir de esta forma, o de esta forma. Entonces, tenemos este caso de acá, ¿sí? Que puede ser 0 si apunta hacia allá y si apunta hacia allá es 180. ¿Listo? O la otra posibilidad es que el vector vaya hacia arriba, ¿sí? Del plano, que vaya aquí en el eje y hacia arriba o en el eje y hacia abajo. Entonces el ángulo para un caso sería el ángulo de ¿qué? De 90 grados, pero para este caso sería el ángulo de 270 grados. ¿Listo? Y acá tenemos, para este es el ángulo de 0 grados, pero para este es el ángulo de 180 grados.
¿Listo, muchachos? Bien. Respecto a ya quedó claro, digamos, el ángulo de un vector. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, ya vimos las representaciones, los ángulos. ¿Qué más nos haría falta? Bueno. Ahora sigamos entonces, ya teniendo, digamos, esto, entonces vamos a mirar entonces las operaciones, revisemos las operaciones con vectores. ¿Sí? Ah, no, mentiras, antes de ver las operaciones con vectores vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar, bueno, lo que uno le llama, cómo se hallan las componentes de un vector, ¿listo? Componentes de un vector. Entonces, hay veces que a uno le dan el vector, Esto ocurre mucho en física. Tengo aquí el vector B. Y a uno le dan esto es X, esto es Y. Entonces aquí voy a poner X. No, X y Y, ¿no? Bueno, sí, dejemos ahí X y Y. Pero supongamos que le dan a uno la magnitud del vector, sí, o sea, tengo la magnitud y nos dan el ángulo del vector, el ángulo que hace con el eje X. El ángulo que forma aquí con el eje X, ¿listo? Y le dicen a uno que halle las componentes del vector, o sea, que necesitamos hallar la componente en X, o sea, que será X. Voy a borrar aquí, más bien le voy a poner a esto B en X. Nos piden B en X y el vector B y B en Y. Sí, es decir, todo esto y todo esto. ¿Qué idea se les ocurre para hallar ese BX y ese B en Y? Solo tenemos, otra vez vuelvo y solo tenemos la magnitud del vector. ¿Sabemos cuál es su magnitud? Se aplica una fuerza de 200 newtons. Entonces, solo tenemos la magnitud y tenemos el ángulo, con un ángulo de 300 grados. Entonces, pero no, yo necesito encontrar B en X y B en Y. ¿Qué hacemos? O sea, tenemos estas dos cosas. Magnitud y ángulo. ¿Qué idea se les ocurre para hallar esta distancia? ¿Y qué idea se les ocurre para hallar esta distancia de acá? Profe, pues para hallar yes se puede usar seno, ¿no? Seno, entonces podríamos decir, ¿seno de qué? Seno de teta, ¿cierto? Es cateto ¿qué? Opuesto, ¿cierto? Que es B en Y. ¿Sobre qué? Sobre lo que mide la hipotenusa, que es la norma del vector, ¿no? Que es la norma de B. ¿Listo? Entonces despejando, multiplicando por la norma de B en ambos lados, tenemos entonces que la componente en Y es la norma de B por el seno del ángulo, ¿sí? Con un procedimiento también parecido puedo decir coseno de teta, entonces es que es la componente en X sobre la norma del vector B, multiplico también por la norma en ambos lados y llegamos a que B en X entonces es la norma de B por el coseno de que del ángulo, ¿cierto? Es decir que aquí entonces podríamos decir que el vector B es igual a que la componente en X es norma de B coseno de teta y esta es norma de B por el seno de qué? Por el seno de teta, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces ahora les voy a dejar un ejercicio. Antes hagamos este ejercicio. Ejercicio.
ejercicio. Tengo acá un vector. Tengo acá un vector. Tengo acá el vector X. Esto es X. Bueno, coloquémosle aquí. Digamos que la magnitud de este vector. La magnitud es el vector B. Entonces vamos a decir que la magnitud de B es de 500. No, de 500 no. Es de 5. ¿Listo? Y digamos que yo me mido este ángulo que hay de aquí a acá. Y este ángulo es de 20 grados. ¿Cierto? 20 grados. Listo. Entonces, ¿cómo hallamos las componentes de ese vector? La componente en X y la componente en Y. La norma es de 5. ¿Sí? ¿Cómo hallamos B en X y cómo hallamos B en Y? O sea, la pregunta sería esto. ¿Cuál es este B en X y cuál sería acá el B en Y? A ver, 2 minutos, a ver, que alguien me diga cómo lo haya. Listo. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué me podría decir las componentes? ¿Cuáles son? Muchachos, ideas. Pero pues ahí también se puede usar las componentes, ¿no? Pero pues en este caso es distinto porque pues para X sería seno y para Y sería coseno. O sea que esta fórmula de acá arriba como que no es cierto. Pues es cierto siempre y cuando el ángulo esté en X. O sea, El ángulo se mide respecto al eje X. ¿Sí? sí, señor, sí, Muy bien. Miren, hay que tener cuidado lo que acaba de decir. ¿Cuál es tu nombre? Erika, creo. Miren lo que dice Erika. Erika, ¿tú haces parte del equipo de las integrales? Sí. Sí, sí, ¿No? señor. Ah, ¿tú estás conmigo en cálculo o no? No, no, señor. Yo estoy con Rosenberg. Ah, bueno, listo. Entonces, mira, Erika, este coseno de teta. Ah, tienes que tener, mañana vamos a hacer un simulacro, ¿no? Erika, Sí, sí, señor. tienes que estar atenta, vale, listo. Entonces, el ángulo hay que medirlo, muchachos, respecto al eje X que dice Erika, respecto al eje X positivo. ¿Listo? Entonces, esta fórmula es cierta siempre y cuando yo mida el ángulo bien. Hay que medirlo respecto al eje X. Entonces, si esto es 20 grados,
¿sí? Entonces todo el ángulo respecto al eje X, ¿cuánto sería? O sea, estos dos ángulos hay que medirlos respecto al eje X, pero positivo. ¿Bien? Entonces, hay varias formas de determinar la componente en X y la componente en Y. Entonces, la componente en X será 5. ¿Y cuánto será entonces todo este ángulo? Pues será 90, ¿cierto? De aquí a acá hay 90, 90 más 20. ¿Listo? Entonces cojo 90 y le sumo 20. Y eso me da 110. Entonces esto será 5 por el coseno de 110. ¿Sí? Y B en Y será 5 por el seno de 110. ¿Listo? ¿Quedó claro? Hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Sí? Con esa fórmula que aparece normalmente en los libros. Entonces 5 por coseno de 110 me daría menos 1.71 y el otro será 5 por el seno de 110. Eso nos va a dar 4.69. En fin, entonces noten que esto uno me está dando ¿qué? Con signo ¿qué? Negativo, ¿sí? Y el otro me está dando con signo positivo, porque está en el que el vector se encuentra en el segundo cuadrante. Otros podrían analizarlo de otra manera, ¿sí? Podrían decir, no, pues yo realmente hallo estas distancias y después les pongo el signo. O sea, hallan esta distancia y luego ponen los signos. Entonces, para hallar esta distancia, ¿será qué? 5 por seno de 20 sería esta distancia. ¿Sí? Y le pone el signo ¿qué? Positivo, ¿sí? 5 seno de 20. Y esta de acá será 5 por el coseno de 20 y le pone el signo positivo. Como quiera, ¿listo? Pero hágalo bien. Entonces, esto puede determinar las distancias y luego le pone los signos para ubicarlo en el cuadrado. O usar esta ecuación, pero medir el ángulo bien respecto al eje X positivo. ¿Listo? Ya, eso era lo que quería como aclarar ahí. Entonces, ahora sí, vámonos entonces con operaciones. Operaciones con vectores. Entonces, la primera operación que vamos a ver es la adición. Miremos la adición de vectores. Adición de vectores. Entonces, vamos a ver estas operaciones de dos formas. Lo vamos a ver de la forma, vamos a verlo de una forma geométrica. O gráfica. Forma geométrica o gráfica. Y una forma, y la forma analítica, ¿listo? Y la forma analítica. Entonces, bueno, miremos lo siguiente, mira. Voy a trazar aquí. Esto que tengo acá. Supongamos que, miren esto, supongamos que yo estoy jalando. Digamos que este es un vector fuerza, ¿listo? Estoy jalando aquí un objeto con una fuerza. Esto es 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, voy a poner ejemplos, como en el contexto. Y acá tengo otro. Otro que va acá. Voy a ponerlo aquí mejor. 4. 4. 4 y 2. Listo, tengo esto. Entonces, supongamos que un objeto lo estoy jalando aquí con una fuerza y aquí lo estoy jalando con otra fuerza, ¿sí? Son dos fuerzas que le estoy aplicando. Bien. ¿Cómo en qué dirección podría aplicar una fuerza que hiciera lo mismo que hacen estas dos? ¿Sí? Tengo aquí un objeto, una piedra. Le estoy aplicando aquí una fuerza. Es un vector fuerza. Ese es otro vector fuerza. ¿Sí? Supongamos que yo no quiero hacer estas dos fuerzas, sino solamente una sobre el objeto. ¿Sí? Entonces la pregunta es,
¿En qué dirección debería aplicar una fuerza para que hiciera lo mismo que hacen estas dos? Este vector que está acá es el vector que le estoy aplicando acá, digamos que es el vector 3,5. ¿Listo? Y el vector que le estoy aplicando acá es el vector 4,2. ¿Hacia dónde ustedes creen? Con lo que ustedes saben de física, más o menos en dónde estaría ese vector. ¿Mm? Ah, muchachos, ¿dónde estaría ese vector? ¿Cómo por dónde lo encontramos? Un vector que haga lo mismo que hacen estos dos. Imagínense, jalan un objeto así, jalan un objeto así. Necesito uno que haga lo mismo que hacen estos dos. En la mitad. Muy bien, la intuición le dice a uno que ese vector está como por acá, ¿cierto? Ese vector va como por acá. Muy bien. Eso es lo que se llama el vector ¿qué? El vector suma, ¿sí? Para encontrarlo de manera geométrica, pues se usa una regla. Se usa la regla del triángulo, bueno, la regla del paralelogramo, que creo que ya ustedes lo vieron en su curso de física. ¿Y en qué consiste esa regla? Consiste en trasladar el vector, bueno, ya sea el azul, el rojo, donde cual que ustedes quieran, digamos el vector rojo, cojo y lo traslado para que ahora empiece desde acá, ¿sí? Que su punto inicial sea acá. Entonces, ¿cómo lo traslado? Ya sabemos que para trasladar vectores, ¿cierto? Tengo que correr cierta distancia, la misma distancia en X acá y subir la misma distancia que en Y, ¿no? Entonces acá lo mismo, corremos que 3 hacia allá, ¿sí? Y subimos acá en Y, ¿qué distancia? 1, 2, 3, 4, 5. Subimos 1, 2, 3, 4. Esperen, y corro esto por acá. Uno, 2, 3, 4, 5. Estaría acá. ¿Listo? Estaría nuestro vector acá. Y entonces el vector ¿qué? El vector que estamos buscando, que es la suma de los dos, es el que va de aquí a este de acá final. ¿Listo? ¿Sí? Voy a borrar esto para que no se quede. O también usted podría hacer esto. En la cabeza del vector rojo, ¿cierto? Pone el vector que traslada el vector que azul. ¿Sí? Y otra vez lo traslada acá. Y entonces sería el vector que va ¿qué? De aquí hasta acá. ¿Bien? O sea que ahí gráficamente, ¿cuál sería ese vector? Gráficamente, ¿cuánto sería ese vector? Este es X, este es Y. 4, 5, 6 y acá sería 7. ¿Cuánto nos da ese vector negro? 7, 7. 7, 7, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos el vector B. El vector B es el vector 3,5. Esperen que a los dos les puse B. Qué pena. Voy a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle a este el vector A, qué pena. Y a este le vamos a poner el vector B. ¿Listo? Entonces, tengo el vector A y tengo el vector B. ¿Listo? Entonces, el vector B es el vector 4,2. El vector A es 3,5, el vector B es 4,2. ¿Listo? Y al hallar el vector, este vector negro que está acá, este vector, esto es nuestro vector A más B. ¿Sí o no? Y entonces el vector A más B, ¿cuánto nos dio? Vector A más vector B, que es el negro, nos dio, ahí donde vemos, quedó que las coordenadas fueron 7, 7, 7, ¿sí o no? Miren acá, 7,7. Entonces, ¿cómo creen que se suman los vectores, muchachos? Con ese ejemplito, ¿qué hipótesis podríamos decir?
¿Cómo podemos saber cómo se suman los vectores? Pues se suman los componentes en X y componentes en Y, ¿no? Muy bien, se suman componentes en X con componente en Y, componente en X con componente en Y. Esa es la manera, ¿sí? Entonces, el resumen lo tengo por acá, de cómo se suman. Ay, perdónenme, subo un poquito, aquí está el resumen. Acá está. Entonces, para la adición de vectores, si ustedes tienen dos vectores y los quieren sumar, entonces acá podemos ver, digamos, la manera para sumar aquí. Aquí solamente lo hacemos el ejemplo para dos dimensiones, pero uno puede extrapolar, ¿no? Para cualquier, digamos, ustedes tienen el vector A que pertenece a BN y el vector B que también pertenece a BN. Deben tener el mismo número de ¿qué? De componentes, ¿sí? Cada uno de estos se llaman, bueno, las entradas o las componentes de un vector. Cada uno de estos se llaman las componentes de un vector. Componente, componente. Tienen dos vectores que están en BN. ¿Listo? O sea, tienen n componentes y este también tiene n componentes. Se define la suma analítica de vectores, la suma analítica, como la suma de componente con componente. A1 con B1, A2 con B2, así está n con Bn. ¿Sí? Gráficamente, entonces, ¿cómo se suman? Entonces, tenemos la regla de que la regla del triángulo, la regla del paralelogramo. Lamentablemente, esta es una regla que es gráfica, por lo tanto, solamente se puede hacer para vectores de una, dos o tres dimensiones. En la cuarta dimensión ya no podríamos ver, digamos que una representación geométrica, ¿sí? De la suma. ¿Sí? Pero sabemos que si extrapolamos, digamos, esta fórmula, entonces será que la suma de componente con componente. ¿Listo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Bien? Bueno, ahora vámonos para esa sería la adición de vectores. Ahora vámonos para la multiplicación. Multiplicación por un escalar. ¿Sí? Vámonos aquí. Vamos a mirar multiplicación. Multiplicación por un escalar. Entonces, de la misma forma, para la multiplicación por un escalar, entonces vamos a mirar también una forma una forma geométrica, una forma geométrica y una forma y una forma analítica, ¿sí? Entonces, la forma geométrica, ¿cómo es? Entonces, la forma geométrica sería, voy a dibujar aquí mi plano cartesiano. Supongamos que tengo, otra vez voy a poner aquí un ejemplito pequeñito. Tengo un vector que es el vector, tengo el vector 2, 2, 4. Sí, miren esto. Tengo el vector 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tengo el vector 2, 4. 2, 4. Creo que aquí voy a necesitar más espacio. Voy a bajar esto un poquito. Voy a bajar esto un poquito. Ay, Dios. Acá está. Y voy a trazar por acá. Ahí creo que este es. Entonces tengo ahí el vector 2, 4. B igual a 2,4. 2,4. Y entonces yo quiero quiero encontrar el vector 2b. Sí, quiero encontrar el vector 2b. Quiero encontrar el vector 1/2 de b. Quiero encontrar el vector
quiero encontrar el vector menos 2 por b. Quiero encontrar el vector menos 1/2 por b. ¿Listo? ¿Ustedes cómo interpretan el vector 2b? O bueno, devolvámonos. ¿Ustedes cómo entienden la palabra, qué entienden por 2a en los números reales? 2a en los números reales, ¿qué significa? Significa a más qué. A más a, ¿sí o no? Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Este vector 2b, ¿sí? Significa que debo hacer ¿qué? B más el vector ¿qué? B, ¿sí o no? Si aquí yo tengo el vector B y necesito sumarlo con el mismo y aplico la regla del paralelogramo, ¿qué debería hacer? En la cabeza de él, colocar ¿qué? En la cabeza de él, colocar el mismo vector, ¿sí o no? Entonces corro 2, subo ¿qué? Subo 4, ¿sí o no? Corro 2, subo 4. Y la suma sería el que va de ¿qué? Del origen. Y la suma sería el que va del origen, ¿hasta dónde? Hasta acá, ¿sí o no? Entonces ese sería nuestro vector 2, ¿qué? 2b. ¿Vamos bien? Y entonces, ¿qué coordenada nos quedó ese vector? ¿Qué coordenada nos quedó ahí? Aquí era 2, acá va a ser 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué coordenadas tiene ese vector? Muchachos, menos 1, 4,8. 4,8. Es decir, que cuando yo hago 2 por el vector, cuando hago 2 por el vector 2,4, pues el vector que resulta es el vector que 4,8. Entonces ya uno aquí puede hacer una conjetura de lo que está pasando. ¿Qué estará pasando? ¿Qué será un escalar por un vector? Lo Multiplicar las, multiplico. multiplicar las componentes del vector por el escalar. Muy bien. ¿Multiplicar qué? El escalar por el qué? Por el vector, ¿sí o no? Entonces acá, entonces 1/2 por 2,4, ¿qué será? 1/2 por 2,4, ¿cuánto nos da? Nos da 1, ¿qué? 1,2, ¿sí o no? Es decir, este 1/2 por b, pues va a vivir por acá, ¿no? Va a estar como por aquí. Miren, 1,2. Este será 1/2 por b. Entonces, ¿qué pasó respecto al vector original, respecto a b? ¿Qué estará pasando? Miren, este es el vector b. Cuando hago 1/2 por b, miren este. Cuando hago, ¿qué? 2 por b es todo este. ¿Sí? El siguiente, ¿cómo será? ¿Me permiten un segundo, muchachos? Un segundito. Esperen que tengo que enviar una imagen porque hay una reunión urgente.
Listo, ya qué pena, es que teníamos una reunión ahí urgente. Le estaba enviando un resumen que habíamos hecho para la reunión. Listo, entonces. Entonces, muchachos, ahora que vamos a hacer menos 2 por b, ¿no? Entonces, siguiendo la misma estrategia, entonces uno dice, bueno, menos 2 por b, entonces será menos 2, ¿cierto? Multiplicado por ¿qué? Por 2,4. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar aquí menos 4, ¿qué? Menos 8. ¿Y dónde vive ese vector menos 4, menos 8? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, ¿sí? Voy a alargar esto un poquito. Voy a ponerle aquí otra línea. Listo. Ahí está. Y aquí estaría el menos 8. Y aquí estaría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 8. Entonces, menos 4, menos 8 estaría por acá. Y sería todo este que va de aquí a acá. ¿Sí o no? Y este sería nuestro vector menos 2, ¿qué? Menos 2 por b. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué podrían ustedes decir que pasó respecto al vector qué? Respecto al rojo, que era el original, cuando lo multipliqué por menos 2. ¿Cambió la dirección? ¿O qué podríamos decir acerca de la dirección? ¿Cambió la dirección o permanece igual? Cambio. ¿Cambió la dirección? Ojo ahí, ¿cuál es la definición de dirección? La dirección es la que, como lo acabamos de definir, la dirección es la recta que contiene el vector, ¿cierto? Como la dirección es la recta que contiene el vector, entonces podríamos decir que la dirección no cambió, ¿sí? Lo que cambió fue ¿qué? ¿Qué cambió entonces del vector? ¿El sentido? El sentido. O sea, cambia el sentido, conserva la dirección, cambia el sentido. ¿Y qué otra cosa también estaría cambiando respecto al vector original? Hay otra cosa que también cambia. La magnitud. La magnitud. ¿Listo? Muy bien, esas son las conclusiones a las que queríamos llegar. Entonces, ahora el otro. Uy, aquí llegó alguien tarde, pero bueno. El otro sería que cuando hacemos ¿qué? Menos ¿qué? Menos un medio por el vector ¿qué? Menos un medio por el vector 2,4. Entonces esto nos va a dar el vector ¿qué? 2 sobre ¿qué? Control Z, no, nos va a dar el vector ¿qué? Menos 1 sobre ¿qué? Menos 1 menos 2, ¿sí? Entonces menos 1 menos 2, aquí sería menos 1, menos 1, y acá estaríamos el menos 2. Es decir, sería este que está acá. Menos 1 menos 2 sería este que tenemos acá. ¿Listo? Este vectorcito. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este vector? ¿Qué se podría decir respecto al vector original? Conservó la dirección, cambió de qué? Cambió el sentido, ¿cierto? ¿Y qué pasó con su magnitud? Se redució a la mitad. Se redujo a la mitad, disminuyó. Muy bien. Entonces, ¿listo? Yo creo que con esto podemos hacer como un resumen. Y el resumen sería lo siguiente, que cuando uno multiplica por un k un vector b, ¿cierto? Digamos k, y acá tengo el vector que tiene componentes b1, b2, b3, bueno, hasta bn. Entonces k por esto es simplemente ¿qué? Es hacer k por b1, k por el b2, coma, hasta k, ¿sí? Es la constante multiplicada por cada una de las componentes, ¿bien? Esa sería como la conclusión, pero hay que ver qué es lo que está, cómo está afectando, digamos, cuando es en 3, cuando se puede representar gráficamente, qué estaría haciendo ese k, ¿cierto? Voy a poner aquí una recta numérica y entonces miremos si la recta numérica es el k, entonces yo puedo tener, el k puede estar, ¿qué? Este es menos 1, aquí voy a poner 1. Entonces, ¿qué pasa si el k
¿Qué pasa si el K? ¿Qué pasa si el K es un número? Es un número que es mayor que ¿qué? Bueno, si está en este lado, si el K es positivo, ¿qué es lo que siempre va a ocurrir? Si el K es positivo, ¿sí? Conserva, tiene la misma que. Si es positivo, va a tener la misma que. El mismo que. Va a tener Sí, el mismo sentido, ¿no? ¿Sí? Si está de aquí para allá. Si el K es negativo, pues va a tener el que. Podríamos decir que tiene sentido que. Sentido opuesto, ¿no? Mismo sentido, en cambio aquí el sentido opuesto, ¿sí? Que el original, ¿sí? Eso, si digamos, si se encuentra de aquí para allá, o sea, esto sí es positivo y el otro sí es que, sí es negativo. Pero ahora analicemos esto. ¿Qué pasa si el K, bueno, si llega a ser, si llegan a ser estos casos de acá, este caso en particular que estaría diciendo, cuando sea 1, ¿qué pasa cuando yo multiplique el vector por 1? Me da ¿qué? El mismo que, el mismo vector, ¿no? ¿Cierto? O sea, me va a dar la misma, no le pongamos el mismo vector, me va a dar la misma que, la misma que, magnitud, ¿sí o no? En todos los casos va a tener siempre la misma que, siempre tiene la misma dirección, ¿no? O sea, cuando yo multiplico un vector por un K, siempre va a tener, o sea, la dirección se conserva, nunca va a cambiar, es la misma dirección porque queda en la misma recta, ¿sí o no? Pero acá tiene la misma magnitud. Aquí, misma magnitud y el mismo que, bueno, y como está de este lado, mismo sentido. Aquí también. Aquí lo que tenemos es misma que, cuando se multiplique por 1 por menos 1 va a tener siempre la misma magnitud. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero como este está de este lado, pues también tiene sentido que, o opuesto, ¿sí o no? Misma magnitud, pero sentido opuesto. Aquí, misma magnitud y mismo que, sentido. Cuando se encuentre el K entre 0 y 1, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que pasa en este caso, muchachos? Cuando el K está entre 0 y 1. Bueno, en estos K, en todo este, miren, entre menos 1 y 1. ¿Qué lograron notar? Que el vector, ¿qué pasa con el vector respecto al original? disminuye su magnitud. Disminuye la magnitud, miren, en estos casos. Disminuye la magnitud. Pero cuando tenemos estos casos de aquí para acá, ¿cierto? Cuando es el caso de aquí para acá, el vector ¿qué? Aumenta la magnitud. Voy a ponerlo mejor abajo para que no quede saturado aquí. Colocámoslo acá. De aquí para allá, en los casos que hay de aquí para allá, de aquí para allá y de aquí para allá, en estos casos, el vector ¿qué? Aumenta ¿qué? Aumenta su magnitud. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar cuando se multiplique por un K. Bueno, eso mirándolo en que todo este análisis que estoy haciendo es cuando el vector yo lo pueda ¿qué? Representar, lo pueda ver. O sea, estamos hablando de 1, 2 y 3 dimensiones. ¿Listo? Bueno, un resumen de lo que acabo de decir. Se los puedo presentar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bajemos un poquito. Qué pena. Acá está. Entonces, multiplicación por un escalar. Voy a copiar este. Y se los voy a dejar ahí. Listo. Copiar. Y se los dejo. Entonces, multiplicación por un vector sea B, un vector que pertenece a N, y K, un número que pertenece a los reales. Si tengo el vector A que es A1, A2, hasta N, se define K por A, ¿sí? Como que el vector A se está sumando K veces, ¿cierto?
Y pues a lo que uno deduce que esto es, con todo lo que hicimos, concluimos entonces que es multiplicar el escalar por cada una de sus componentes. Entonces acá, cuando los vectores se pueden representar geométricamente, es en el caso de 1, 2 y 3, cuando pertenecen al espacio B1, B2, B3 o Bn, entonces esto sería, ahí está una gráfica, digamos, de lo que estaría pasando. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces ahí ya quedamos. La próxima clase seguimos viendo más estas ¿qué? Operaciones, y voy a presentar algunas propiedades. ¿Vale, muchachos? Y seguimos viendo de pronto la multiplicación de vectores, ¿vale? Que tenemos dos tipos de producto. ¿Listo? Y espero que pues, bueno, ahorita comparto la clase para que los que no pudieron asistir la puedan ver. ¿Listo? Entonces, hasta luego, muchachos. Que tengan buena noche. Gracias por asistir. ¿Listo? Gracias, profe, que estés bien. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Hasta profesor. luego, profe, gracias. Y también gracias, muchachos, por entenderme. Con el encuentro me ha quitado bastante tiempo. Bueno, chao, viciosos.